Quería preguntarle qué le parece la prohibición de algunos partidos políticos que ha perpetrado Zelensky en los últimos días. Es uno. Es un partido político que no tiene representación parlamentaria, cuyo líder pidió que Putin lanzara bombas nucleares sobre Ucrania. A ver, eso no es un partido político, es un elemento aliado de tu enemigo en la guerra. ¿Tú crees que los partidos nazis estaban legitimados en el Reino Unido después de que Hitler le declarara la guerra al Reino Unido? No. ¿Por qué? Porque están jugando del lado del enemigo en una guerra. Y desde el principio, Putin ha dicho que su guerra es con Europa, su guerra es con Occidente, su guerra es con el colectivo occidental, the collective West, como le llaman cuando lo traducen al inglés, el occidente colectivo. Esa es la guerra de Putin, su guerra es contra mí. Fue a tener a sus propagandistas llegando a mi población con sus historias, con sus cuentos, con sus mentiras, con sus falsedades, con aquello que solía contar Ina Finogenova cuando dice que ella nunca estuvo con ninguna guerra, pero cuando Siria nunca se opuso a la invasión rusa de Siria y en la República Centroafricana, pues tampoco dijo nada que estuviera en la República Centroafricana y así sucesivamente. No, yo no puedo permitir que esa propaganda esté haciendo el trabajo del enemigo, ayudando a la guerra del enemigo que me quiere destruir, que me quiere sumir en el hambre, que me quiere sumir en la oscuridad, que me quiere sumir y convertirme en un lugar donde estemos nadando en mierda, como decía el glorioso diputado aquel de Rusia. Así que la prohibición de estos partidos políticos me parece muy bien. La mayoría de ellos eran partidos prorrusos que podían funcionar en Ucrania, pero que al declararse la guerra fue necesario cortarlos. Otros fueron cortados antes, pero te voy a explicar por qué. Lo bueno es que la tengo aquí, la acabo de buscar. Te voy a leer el artículo 7 del artículo... el artículo 37 de la Constitución ucraniana. El establecimiento y actividad de los partidos políticos y las asociaciones públicas están prohibidos. Y esto es desde el 96, es la Constitución del 96, creo, sí es la del 96. Si su programa, metas o acciones están orientados a la liquidación de la independencia de Ucrania, el cambio del orden constitucional por medios violentos, la violación de la soberanía y la indivisibilidad territorial del Estado, el dañar su seguridad, el obtener de manera ilegal el poder estatal, la propaganda de guerra y la violencia, la incitación de enemistades interétnicas, raciales o religiosas y la destrucción de los derechos humanos y las libertades y la salud de la población. Ese ya era un dispositivo constitucional que me parece perfectamente razonable y que justifica la ilegalización de los partidos que ha hecho Zelensky, del mismo modo que España ilegalizó a quienes apoyaban a ETA en los años del plomo en este país. Es lógico. Así que no es porque Zelensky se le ocurrió en la mañana, se levantó y dijo, vamos a cerrar partidos políticos. Está respondiendo al mandato constitucional que tiene como presidente democráticamente electo de un país. Les guste a muchos o no les guste a muchos, cosa que a mí en lo personal me da bastante igual.